Absolutamente. Aquí tienes una nueva historia de infidelidad en un ambiente español, dividida en 4 partes con la extensión solicitada. Título: Bajo el sol de Sevilla, un secreto en flor. Parte 1. La invitación inesperada. Aproximadamente 3.400 caracteres. El aire cálido de Sevilla en primavera embriagaba los sentidos con el aroma de azahar y jazmín. Carmen, a sus 52 años, sentía el peso de la rutina matrimonial como un mantón de Manila demasiado grueso en un día de calor. 28 años casada con Rafael, un hombre bueno, trabajador, pero cuya pasión se había desvanecido con el tiempo, dejando tras de sí una cómoda pero predecible existencia. Sus hijos, ya adultos, habían formado sus propios hogares, dejando un vacío silencioso en la gran casa familiar del barrio de Triana. Una tarde, mientras tomaba un café en su terraza, disfrutando del sol que se filtraba entre las hojas de la parra, recibió una invitación inesperada. Era de Javier, un antiguo compañero de la Facultad de Bellas Artes, a quien no veía desde hacía más de 30 años. La invitación era para una exposición de su obra en una galería del centro. Un escalofrío de sorpresa y curiosidad recorrió a Carmen. Javier recordaba su energía vibrante, su mirada intensa, su pasión por el arte que tanto compartían en aquellos años de juventud. Aceptó la invitación casi sin pensarlo. Era una excusa perfecta para romper la monotonía, para vestirse con algo más elegante que su ropa de casa, para sumergirse en un ambiente diferente. Al contárselo a Rafael esa noche, él apenas levantó la vista del periódico, murmurando un vago «qué bien», cariño, que no reflejaba ningún interés real. Esa indiferencia, aunque habitual, punzó a Carmen en lo más profundo. El día de la exposición, Carmen se arregló con esmero. Eligió un vestido de seda color albaricoque que realzaba su figura. Se maquilló suavemente los ojos y se recogió el pelo en un elegante moño. Al mirarse al espejo, sintió una punzada de nostalgia por la mujer que había sido, por la vitalidad que creía haber perdido. Al llegar a la galería, el bullicio de las conversaciones y el aroma a pintura fresca la envolvieron. Buscó a Javier entre la multitud y lo reconoció al instante, aunque las canas incipientes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos le daban un aire más maduro y atractivo. Se acercó a él con una sonrisa nerviosa. «Carmen, qué alegría verte», exclamó Javier, abrazándola con una calidez que la sorprendió. Su abrazo fue breve, pero la electricidad de un recuerdo compartido pareció encenderse entre ellos. Mientras recorrían la exposición, hablando de arte, de sus vidas, del tiempo transcurrido, Carmen sintió como una chispa, que creía apagada hacía mucho tiempo, comenzaba a reavivarse. La admiración en los ojos de Javier al mirarla, su atención genuina a sus palabras, la complicidad de sus recuerdos, todo ello la hizo sentir viva de nuevo, deseada, interesante. Al final de la velada, Javier la invitó a tomar una copa en un pequeño bar cercano. Bajo la tenue luz de las farolas y el sonido suave de una guitarra española, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Javier recordó anécdotas de la facultad que Carmen había olvidado, elogió su belleza con una sinceridad que la ruborizó y le habló de su pasión por la vida con una intensidad contagiosa. Cuando llegó el momento de despedirse, una conexión palpable se había establecido entre ellos. Javier tomó su mano y la miró a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Carmen latiera con fuerza. «Espero que no pasen otros 30 años antes de que volvamos a vernos», Carmen dijo con una sonrisa enigmática. De regreso a casa,
el silencio de la cama matrimonial le pareció más pesado que nunca. La indiferencia de Rafael contrastaba dolorosamente con la calidez y la atención de Javier. Una semilla de anhelo y curiosidad había sido plantada en el corazón de Carmen, y la primavera sevillana parecía susurrarle promesas de un despertar inesperado. Los días que siguieron a la exposición se deslizaron para Carmen con una nueva ligereza. La imagen de Javier, su voz cálida, la intensidad de su mirada, se habían instalado en sus pensamientos como una melodía persistente. Revisaba su teléfono con una frecuencia inusual, esperando un mensaje que tardó unos días en llegar. Era una invitación informal para tomar un café y seguir recordando viejos tiempos. Carmen aceptó de inmediato, sintiendo una mezcla de excitación y nerviosismo. Se reunieron en un café con encanto en el barrio de Santa Cruz, un laberinto de callejuelas estrechas y patios floridos que parecía respirar historia y romance. La luz dorada de la tarde se filtraba entre las hojas, creando un ambiente íntimo y acogedor. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. Hablaron durante horas, saltando de un tema a otro con una facilidad asombrosa. Recordaron profesores excéntricos, proyectos artísticos fallidos, sueños de juventud que algunos habían alcanzado y otros habían dejado atrás. Carmen se sintió escuchada, comprendida, valorada por Javier de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Él admiraba su inteligencia, su sensibilidad, la belleza madura que el tiempo había cincelado en su rostro. Hubo miradas cómplices, sonrisas que se extendían más allá de los labios, roces de manos que enviaban pequeñas descargas eléctricas a través de sus pieles. Carmen se dio cuenta de que la atracción que había sentido por Javier en su juventud no había desaparecido por completo, sino que había permanecido latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Javier le habló de su vida como artista, de sus desafíos, de sus pasiones. Carmen, a su vez, le contó sobre su matrimonio, sobre la rutina que a veces la asfixiaba, sobre la sensación de que una parte de ella se había quedado dormida. No se quejó directamente de Rafael, pero la tristeza en su voz no pasó desapercibida para Javier. Al despedirse, Javier le propuso dar un paseo por los jardines de Murillo al día siguiente. La luz de la tarde allí es mágica, le dijo con una sonrisa que le iluminó el rostro. Carmen aceptó sin dudarlo, sintiendo como una oleada de esperanza y anticipación la invadía. El paseo por los jardines fue aún más especial. La belleza del entorno, la conversación fluida y personal, la cercanía física, todo contribuyó a crear una atmósfera de intimidad creciente. Se detuvieron junto a una fuente, observando el agua danzar bajo el sol. Javier se giró hacia Carmen y le tomó las manos. Carmen, dijo su voz suave, cargada de emoción, siempre fuiste especial para mí. Incluso en la facultad, nunca te olvidé. Las palabras de Javier hicieron que el corazón de Carmen latiera con fuerza. Sus ojos brillaban con una intensidad que la desarmó. Por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, bajo el sol de Sevilla, con la promesa tácita de algo más. La despedida al final del paseo fue más difícil. Un roce de mejillas que se prolongó más de lo necesario, una mirada que hablaba de un deseo contenido. Carmen regresó a casa con una sensación de confusión y excitación. Sabía que estaba jugando con fuego, que cruzando ciertas líneas no habría vuelta atrás. Pero la posibilidad de revivir una pasión perdida, de sentirse deseada de nuevo,
Era una tentación demasiado fuerte para resistir. La semilla plantada en la exposición comenzaba a florecer bajo el sol de Sevilla, tiñendo su vida de un color inesperado y peligroso. Los encuentros entre Carmen y Javier se hicieron más frecuentes, sus paseos por Sevilla se convirtieron en citas secretas, sus conversaciones en confesiones íntimas. La atracción que había resurgido entre ellos era innegable, una fuerza poderosa que los arrastraba con una intensidad juvenil. Se encontraban en parques apartados, en cafés discretos, en la galería de Javier después del cierre, cada momento compartido alimentando una llama que amenazaba con consumirlos. Carmen se sentía transformada. La rutina gris de su matrimonio había sido reemplazada por la emoción de los encuentros clandestinos, la monotonía por la chispa de las conversaciones apasionadas, la indiferencia por la adoración en los ojos de Javier. Él la hacía sentir joven de nuevo, deseada. Inteligente, una mujer con una vitalidad que creía perdida. Sus cumplidos eran sinceros, sus caricias, aunque fugaces, cargadas de una electricidad que la estremecía. Javier, por su parte, encontraba en Carmen una musa, una confidente, una mujer que admiraba su arte y comprendía su alma. Le hablaba de sus proyectos, de sus frustraciones, de sus sueños con una apertura que nunca había sentido con otras mujeres. La madurez de Carmen, su sabiduría tranquila, su sensibilidad artística lo cautivaban profundamente. Una tarde, mientras estaban en el estudio de Javier, rodeados de lienzos y pinceles, la tensión entre ellos se hizo insostenible. Un roce de manos se convirtió en un abrazo, un susurro en un beso. Fue un beso cargado de anhelo, de deseo contenido durante años, un encuentro de dos almas que se reconocían en la madurez de la vida. La pasión se desató con una fuerza inesperada, llenando el pequeño estudio con susurros, caricias y la promesa tácita de una entrega total. Después de ese día, su relación se intensificó. Los encuentros se volvieron más íntimos, sus secretos más profundos. Carmen le contó a Javier sobre la frialdad de su matrimonio, sobre la sensación de invisibilidad que a menudo sentía al lado de Rafael. Javier, a su vez, le confesó sus inseguridades como artista, sus miedos al fracaso, la soledad que a veces lo embargaba. Compartieron sus vulnerabilidades, sus anhelos, sus sueños ocultos. Encontraron en el otro un refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. Carmen se dio cuenta de que se estaba enamorando de Javier con una intensidad que nunca había experimentado, ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. Era una pasión diferente, más madura, más profunda, arraigada en una conexión intelectual y emocional además de la física. Sin embargo, la sombra del secreto comenzaba a oscurecer su felicidad. Cada despedida era un recordatorio de la doble vida que estaba llevando, de la traición a Rafael, de la culpa que comenzaba a roer su conciencia. Sabía que su aventura no podía durar para siempre, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, con consecuencias imprevisibles. A pesar de ello, no podía renunciar a la felicidad que había encontrado en los brazos de Javier. Por primera vez en muchos años, se sentía viva, deseada, amada. La primavera sevillana había despertado en ella una pasión dormida, y Carmen se aferraba a esa nueva vitalidad con todas sus fuerzas, consciente del peligro pero incapaz de resistirse a su dulce veneno. La doble vida de Carmen se sostenía sobre un delicado equilibrio de mentiras y omisiones. Cada encuentro con Javier, cada mensaje borrado,
Cada excusa inventada para Rafael la sumergía más profundamente en una red de engaño que comenzaba a pesarle. La culpa, como una sombra persistente, la acompañaba en sus días, tiñendo de inquietud sus noches. Un día, mientras Carmen revisaba su teléfono en un descuido, Rafael vio un mensaje de Javier que había olvidado borrar. Era breve, un simple «te echo de menos, mi Carmen», pero la intimidad de las palabras y el posesivo «mi» fueron suficientes para despertar las sospechas de Rafael. Al principio, Rafael no dijo nada. Su rostro se ensombreció ligeramente, pero prefirió guardar silencio, quizás por incredulidad, quizás por miedo a confrontar una verdad dolorosa. Sin embargo, su actitud hacia Carmen cambió sutilmente. Se volvió más distante, más observador, sus preguntas más incisivas. Carmen sintió el cerco estrecharse a su alrededor. La tensión en el ambiente familiar se hizo palpable. Las cenas eran silenciosas, las noches en la cama, frías y distantes. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la tormenta se desatara. Un fin de semana, Rafael le dijo a Carmen que tenía que ir a un viaje de negocios inesperado. Era una excusa poco convincente y Carmen lo supo al instante. La siguió discretamente hasta la estación de tren y lo vio subir a un coche con una mujer que no era ella. El golpe fue devastador. La ironía cruel de la situación la dejó sin aliento. Mientras ella lo engañaba, él también parecía haber encontrado consuelo en otros brazos. La confrontación fue inevitable. Al regresar Rafael, Carmen lo esperó en el salón, con el rostro pálido pero la mirada firme. No lo acusó directamente, pero la tensión en el aire era suficiente para que él comprendiera que ella sabía. La verdad salió a la luz en una explosión de dolor, reproches y lágrimas. Rafael confesó su propia infidelidad, justificándola con la distancia emocional que había crecido entre ellos, con la sensación de no ser visto ni amado. Carmen, a su vez, no pudo negar su relación con Javier. La revelación de sus secretos desató una tormenta que sacudió los cimientos de su matrimonio. Años de convivencia, recuerdos compartidos, la vida que habían construido juntos se tambalearon al borde del abismo. La casa de Triana, que una vez había sido un hogar lleno de vida, se convirtió en un escenario de reproches y silencios dolorosos. La relación de Carmen con Javier también se vio afectada por la crisis. La culpa y el remordimiento la invadieron y la alegría que había encontrado en sus brazos se tiñó de amargura. Javier, al enterarse de la situación, se sintió culpable y ofreció su apoyo, pero la sombra de la traición planeaba sobre su relación. En medio del caos, Carmen se enfrentó a una dolorosa verdad. Su búsqueda de la felicidad y la pasión la había llevado por un camino de engaño y dolor, afectando no solo su vida, sino también la de las personas que más quería. La primavera sevillana, que había comenzado con la promesa de un despertar, terminó con una tormenta de consecuencias inesperadas, obligando a Carmen a replantearse su vida, sus deseos y el verdadero significado del amor y el compromiso.